bienvenidos a La Trinchera Digital, la trinchera del liberalismo con Karina Mariani y Alexandra Gómez, quien les habla. Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Bueno, hay bastantes noticias controversiales y bueno, estamos aquí un poquito revueltos en todo lo que ha sucedido en el país. Exactamente. Bueno, largamos con Argentina. Te cuento, Ale, el comportamiento económico de Argentina es un desastre, uno de los peores del mundo en lo que se refiere al tratamiento de la pandemia. El resultado es uno de los peores, te decía, el mal manejo va a formar parte de uno de los informes que va a tener lugar en Davos. Eh, Esto va a ser reflejado en estos días. El gobierno suele echarle la culpa a la enfermedad. Lo cierto es que los indicadores de otros países no se condicen con el desastre de inflación, deuda, recesión y cierre de empresas y desempleo que es Argentina. Te cuento otra noticia más de Argentina. La provincia de Formosa, una provincia gobernada por el oficialismo, detuvo a dos legisladoras que estaban denunciando que Childo Infran, que es el gobernador, tiene en condiciones inhumanas en centros de aislamiento hacinadas a personas con la excusa del coronavirus. Ahora bien, las fuerzas policiales de Formosa tienen estrictas reglas y tienen permitido reprimir y encerrar personas que no cumplan con los protocolos o el distanciamiento social. Ahora, esto es muy grave porque hay muchísimas denuncias, hay niños que han sido separados de sus padres, hay gente que tiene 4 hisopados negativos y no los dejan salir, hay imágenes muy fuertes de lo que son los centros, parece que la gente estuviera encerrada y podés ver fotos de niños que tienen que sacar los bracitos a través de las rejas para que les tomen la temperatura. Eh, el secretario de, sí, así como lo escuchas, el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Fernández está viajando hacia Formosa para ver qué es lo que pasa y evaluar según su criterio, pero su criterio, para que te des una idea, el secretario de Derechos Humanos de Argentina dice que Nicolás Maduro es una víctima de los medios y que eso no es una dictadura. Así que imagínate el criterio de este buen hombre. Bueno, por otra parte, te cuento otro tema más de Argentina. Eh, la carne en Argentina, nosotros somos un país productor y consumidor de carne, el año pasado tuvo una inflación del 75%. ¿Cuál es la respuesta de Alberto Fernández para solucionar esto? Imagínate, control de precios, porque nunca funcionó, pero siguen insistiendo y doblan la apuesta. Bueno, están presionando a los supermercados para que se retrotraigan los precios a octubre del año pasado. Van a hacer un programa de precios acordados o cuidados que va a funcionar unos días especialmente a la semana con algunas carnicerías. O sea que es más fachada, escenografía que otra cosa para ver si pueden bajar el precio de la carne. Los cortes de carne, te decía, sufrieron una inflación del 75% y esto en comparación al promedio de la inflación anual es casi el doble. Seguimos con Colombia, Ale, contame vos. Bueno, interesante todo lo que cuentas, Karina. Bueno, aquí también el día de ayer murió el ministro de Defensa de Colombia a causa del COVID. Él estuvo pues haciendo muchos viajes durante todo este tiempo de la pandemia. Claro, pues obviamente el sector defensa no se puede quedar quieto por toda la violencia que estamos viviendo también, se ha disparado muchísimo. Y bueno, el día de ayer murió en el hospital militar, el presidente decretó 3 días de duelo. Y bueno, desafortunadamente todos los días están muriendo más personas y el problema es que la vacuna aún no tenemos fecha. El presidente había dicho que llega en febrero, ahora no, que en marzo, y lo triste es que aún no se ve un panorama bueno para Colombia respecto a las vacunas. Bueno, Karina, también te quiero contar que hay nuevas masacres en Colombia. El fin de semana asesinaron a unos jóvenes en una zona rural de Cali. Estaban en una finca compartiendo con sus amigos y bueno, llegaron
personas armadas y pues los asesinaron. Entonces, lastimosamente, se sigue viviendo todo este tema de la violencia. Creo que cada vez se va agudizando más y no vemos una solución pronta. Fuera de eso, las FARC ahora, el fin de semana, dijeron en Twitter, o lo anunciaron en Twitter, que van a cambiar su nombre. Ahora se llamarán, Ale, te interrumpo. Qué notable que la FARC sostengan sus cuentas, o sea, que las organizaciones terroristas sostengan sus cuentas cuando otras cuentas son censuradas. Qué doble vara la de Twitter, ¿no? Así es, ¿no? Pues imagínate todo lo que pasó también hace unos días con Trump. Esto es increíble. Esto pareciera que bueno, no sabemos por dónde es que están manejando la censura, la verdad. Pero, ¿qué es esto de que van a cambiar el nombre? Bueno, ahora se van a llamar comunes y es una apuesta real a transformar la paz de Colombia hecha por la gente del común. Pero ese acuerdo que se hizo realmente, la verdad, fue una farsa porque engañaron, dijeron que iban a dar, digamos que ciertos datos de lo que habían cometido, pero realmente esto no está sucediendo. Están mirando cómo digamos que se acogen a la JEP, pero digamos que no hay solución y cada vez siguen delinquiendo, siguen asesinando, siguen secuestrando, pero al final todo fue como una burla para el país. Exacto, además de que ese referéndum se había perdido, o sea, la gente no había aceptado esa paz. Eso fue una de las estafas de la clase política, no solo colombiana, porque fue avalada por artistas, políticos y mandatarios de todo el mundo, esa barbaridad que nunca hay que olvidarse. Exacto. Y bueno, también te cuento que esta semana iniciaron revocatoria de 2 alcaldes de Colombia, de la alcaldesa de Bogotá y del alcalde de Medellín, por el mal manejo de la pandemia. Pero digamos que es complejo porque ellos digamos que han hecho, o sea, no en ánimo de defender, pero digamos que han hecho lo que han podido con los recursos que hay, porque digamos que en este momento la situación política está muy tensa, está muy polarizada por un bando y por el otro, y digamos que estas audiencias hasta citaron a la Procuraduría General de la Nación, tratando de revocar esos alcaldes, pero entonces el análisis que se hace es, en plena pandemia, todo lo que cuesta una revocatoria, ¿no es mejor destinar ese dinero para más vacunas y poder dar un mejor tratamiento a la pandemia o tanta hambre que está habiendo con todo esto? Entonces, ese es el dilema. Exacto. Bueno, si querés hacemos un pasaje rapidito por Brasil. Lula da Silva viajó a Cuba, cuando no, a pedir a la comunidad internacional que reconozcan a Maduro como su presidente legítimo, el presidente legítimo de Venezuela. Lula se juntó en privado con los líderes del régimen comunista y anunció su total respaldo a Nicolás Maduro. Según las fuentes locales, tantea una candidatura para el 2022. Agárrate. Okay. Lula, recordemos que fue liberado en el 2019 por una decisión que pasó por jueces aliados de la Corte Suprema. Brasil también lanza en este momento un programa para facilitar la apertura de empresas por Internet, haciendo que se reduzca la burocracia y el tema impositivo. El Ministerio de Economía presentó esta semana un programa que va a permitir facilitar la apertura de empresas en todo el país para los emprendedores a través de un formulario digital. Vamos con Bolivia. Bueno, Karina, bueno, el partido de Evo Morales persigue políticamente a Luis Fernando Camacho por delitos de golpe de Estado y pidió su arresto ante la justicia. La Fue fiscalía... uno de los competidores, perdón, Ale, fue uno de los competidores en la campaña del año pasado y tenía muchas posibilidades, o al menos había dicho que tenía muchas posibilidades para el gobierno de Evo Morales, para el sector de Evo Morales, es la derecha, Camacho. Sí,
Así es. Entonces, la Fiscalía de La Paz anunció la citación de Camacho a tribunales que declare ante el gobierno por delitos de terrorismo, sedición y conspiración por los hechos ocurridos en noviembre del 2019, que podría desembocar en una inhabilitación política y su arresto. La Fiscalía Departamental de La Paz anunció que el candidato a gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, será citado a declarar ante las autoridades a finales de este mes y entre los días 28 y 29 de enero, así que ya veremos qué pasa, Karina. Bueno, vamos con Chile. La Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno aprobó que, por 3 votos, ¿no? Y 2 en contra, que se conceda un indulto general a los que fueron imputados por las violentas protestas de, el año pasado, ¿no? El anterior. Recordemos que el 18 de octubre del 2019, con la excusa de un aumento del precio del subte, del metro, del boleto del metro, se iniciaron una serie de ataques organizados, simultáneos, a estaciones de subte, a iglesias, se rompió toda la capital, hubo muchísimos destrozos, robos, ataques, y esto para conmemorarlo, el 18 de octubre del 2020 volvió a ocurrir. ¿Cuáles eran las intenciones? Forzar el llamamiento a una reforma constitucional que va a tener, va a haber elecciones para esta reforma que van a tener lugar el próximo 11 de abril. Bueno, parece que Sudamérica ya no aguanta más, estamos cansados de todo este, digamos, oposición, bueno, todo el poder que cada vez se quieren radicar más y no buscan el bienestar de la gente y del pueblo, ¿no? Bueno, es que en realidad lo que estás viendo es que todos los movimientos violentos obtienen su fruto. Lo que el gobierno de Piñera, en el caso de Chile, ha concedido a estas manifestaciones terroristas, con el desastre que han hecho, es increíble. O sea, la claudicación es fenomenal, van como en como en toda la región contra los sistemas previsionales, sobre todo el chileno, que era modelo, no sé si quieren replicar el argentino, que es una catástrofe, y, y están yendo contra, en general, cada vez que pueden, contra las constituciones, contra los sistemas previsionales, y lo loco, lo increíble, es que obtienen resultados con estas acciones. Entonces, bueno, evidentemente las van a seguir haciendo. Si querés, vamos con Venezuela. Listo, bueno, la Unión Europea ha manifestado este lunes que la única salida de la crisis en Venezuela pasaría por el diálogo con la tiranía de Nicolás Maduro. Es Increíble. decir, retomar las negociaciones políticas y establecer un proceso de transición que conduzca a unas elecciones creíbles, apuntada al opositor Juan Guaidó, que es un interlocutor privilegiado por este proceso. El dictador venezolano Nicolás Maduro ha anunciado este domingo la próxima salida para todos los centros de salud del país de antiviral Carbativir, el cual, según dice, neutraliza al 100% el coronavirus, por Dios. Pero ¿cómo fue que le dijo las gotiquitas, las goticas milagrosas? Eso No, o sea, tampoco, viste que vos pones cualquier cosa respecto del COVID y o te ponen una advertencia en tu mensaje o te censuran diciendo que estás mandando fake news si hablas de alguna cuestión alternativa a lo que es el discurso oficial de OMS respecto del COVID. Bueno, nadie censuró a Maduro por mandar no sé, este elixir exótico, las goticas milagrosas. cuánta ignorancia. Y bueno, habiendo establecido la patente nacional e internacional, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puede presentar medicina que neutraliza el 100% del coronavirus. Ha presentado el usurpador venezolano, eso es lo que dice Maduro, quien ha calificado el medicamento como goticas milagrosas, que es lo que tú has dice y has explicado que durante los últimos meses se han hecho experimentos masivos con pacientes enfermeros del coronavirus.
O sea, la verdad no sabemos cómo o sea, han sobrevivido tantos venezolanos a esta crisis. Si a nosotros nos ha pegado duro, no sabemos ellos cómo están realmente. Imposible de saberlo porque aparte no son confiables ningún dato que surja de Venezuela y sinceramente estamos hablando de una catástrofe humana. Vamos, hablando de dictaduras, vamos a Nicaragua. La dictadura nicaragüense va a aprobar la cadena perpetua para presos políticos que se opongan al régimen socialista. ¿Cuándo no? En medio de una enorme crisis, también esta crisis pegó muchísimo en Nicaragua, una crisis económica y social. El Parlamento, controlado obviamente por Daniel Ortega, va a aprobar una reforma constitucional para instalar nuevamente la cadena perpetua a los delitos de odio. Eso es lo mismo que pasa en tantos lugares del mundo. Delito de odio, ¿qué es? Cualquier cosa, lo que se le ocurra al dictador de turno. Si vos vas en contra de su gobierno o del discurso oficial, bueno, entonces sos un odiador y mereces la cárcel y no tenés derecho a tus libertades y a la libertad de expresión sobre todo. Luego de finalizar este proceso, los diputados van a ser convocados, fueron convocados el 18 de enero para la sesión parlamentaria para reformar el artículo 37 que tiene que ver con esto que estamos hablando, para poder poner como cadena perpetua a los opositores que sean señalados por promover e incitar la violencia, o sea, cualquier cosa. Bueno, Karina, pues bueno, cada vez son noticias más desalentadoras, a veces creemos que no se ve la luz pronto y bueno, no sabemos, pero ojalá pronto se vea la luz con todo esto porque ha afectado al mundo entero todo lo que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Bueno, Ale, nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad.